Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Dobby, el elfo doméstico más querido, que se encargó de ayudar a Harry Potter varias veces y de salvarlo de la muerte. Dobby era un elfo doméstico y como tal era una criatura pequeña, con orejas de murciélago muy grandes y ojos verdes y salidos del tamaño de una pelota de tenis. Tenía la voz muy aguda y vestía una especie de funda de cojín vieja, rota en los lados para sacar los brazos y las piernas. En conjunto, su aspecto físico daba la impresión de que era una muñeca muy grande y muy fea. Sin embargo, en el fondo Dobby era muy bueno. No sabemos cuáles eran sus orígenes ni quiénes eran sus padres, pero sabemos que Dobby servía a la familia Malfoy, y no solo eso, sino que además sabía que tendría que estar con ellos durante toda su vida. Como elfo doméstico que era, Dobby se infligía a sí mismo daños físicos cuando desobedecía una orden o hacía algo mal, y los Malfoy no solo le dejaban vía libre para que se castigara físicamente, sino que además eran tan crueles que a veces incluso le recordaban que tenía que hacerse castigos suplementarios. De hecho, en una conversación con Harry, Dobby nos explica que en la mansión Malfoy le amenazaban de muerte unas 5 veces al día y que además la familia iba con mucho cuidado de no darle ni siquiera un calcetín, porque si lo hacían, entonces Dobby sería libre de abandonarles para siempre. Su vida con ellos debió de ser dura y cruel. Esclavizado, Dobby hacía todo lo que ellos le ordenaban, pero fue gracias a eso que en 1992 se enteró de casualidad que Lucius Malfoy, su amo, pensaba abrir la Cámara de los Secretos en Hogwarts. Si aquel año hubiera sido un curso normal, seguramente Dobby no se habría preocupado más, pero él sabía que aquel año Harry Potter estaría cursando su segundo curso en la escuela, y eso lo cambió todo para él. Pues Dobby se sentía en deuda con Harry, porque durante la Primera Guerra Mágica, cuando Lord Voldemort estaba en el poder, a los elfos domésticos se les había tratado como a ratas, y aunque la vida de Dobby siguió siempre siendo dura, la vida de muchos otros elfos domésticos mejoró cuando Harry triunfó y Lord Voldemort desapareció. Es por ese motivo que Dobby, sabiendo que si se abría la Cámara de los Secretos en Hogwarts podrían pasar cosas horribles, intentó que Harry dejara el colegio, con el único objetivo de salvarle la vida. Para ello, Dobby actuó de múltiples maneras. Primero, le robó todo el correo que le enviaban Ron, Hermione y Hagrid, creyendo que si Harry pensaba que sus amigos le ignoraban, entonces dejaría de ir a la escuela. Luego, como Harry quiso ir de todos modos, Dobby destrozó el pastel que había hecho Petunia para una cena de negocios de su esposo, con la intención de que los Dursley castigaran a Harry tan severamente que no le dejaran ir al colegio. Y además, Harry fue culpado por haber usado magia fuera de la escuela cuando, en realidad, no la había usado. Más adelante, Dobby bloqueó la entrada mágica del tren expreso de Hogwarts para que pudieran pasar todos menos Harry, y cuando se enteró que Harry se las había ingeniado para llegar a Hogwarts de todos modos, Dobby se sorprendió tanto que le quemó la cena a su amo sin querer, y a cambio, Lucius Malfoy le pegó una paliza como nunca antes le había dado. Así que Dobby volvió a actuar, esta vez en el primer partido de Quidditch de la temporada, Gryffindor vs Slytherin, en el que encantó una de las pelotas para que fuera a golpear únicamente a Harry, pasara lo que pasara. Su intención no era matarle, sino solo herirle de tal modo que tuvieran que llevarlo a casa. La pelota le rompió el brazo, pero aún así Harry consiguió la snitch dorada, ganaron el partido y se recuperó en la enfermería. Al final de aquel curso, Lucius Malfoy fue a ver a Dumbledore, que volvía a ser el director de Hogwarts, y Dobby le acompañó. En aquel momento, el elfo estaba cubierto de vendas, señal que había sido muy maltratado, pero Harry, aprovechándose de la situación, puso su calcetín escondido en el diario de Tom Riddle y se lo entregó a Lucius, quien a su vez se lo tiró a Dobby, y él lo recogió. Al hacerlo, Dobby fue liberado, y lo primero que hizo como elfo libre fue defender a Harry cuando Malfoy, iracundo, iba a lanzarle un hechizo. Aquel fue, seguramente, el momento de mayor felicidad de toda la vida de Dobby. Había quedado impresionado por el buen carácter y la amabilidad de Harry Potter, de modo que a partir de entonces siempre habló de él con los otros elfos domésticos. Cuando Harry le volvió a ver, ya fue en su cuarto curso de Hogwarts. Dobby llevaba de sombrero una cubretetera en la que había puesto un montón de insignias, y sobre el pecho desnudo una corbata con dibujos de herraduras. A ello se sumaba lo que parecían ser unos pantalones de fútbol de niño y unos extraños calcetines, uno negro, que era el que Harry le había dado, y el otro a rayas.
La libertad le había sentado bien a Dobby y había empezado a divertirse, pero por desgracia llevaba casi 2 años viajando por Gran Bretaña tratando sin éxito de encontrar trabajo. Había gente que sí que tenía trabajo para él, aunque por desgracia nadie quería pagarle un sueldo a un elfo doméstico, y Dobby, a pesar de que deseaba con todas sus fuerzas volver a trabajar, no aceptaba tener un empleo en el que no le pagaran, pues él era un elfo libre. En consecuencia, Dobby fue a ver a Winky, la elfina doméstica que había servido a Barty Crouch pero que fue liberada en los mundiales de Quidditch, y a Dobby se le ocurrió que podían buscar empleo los dos juntos, y como en Hogwarts había trabajo para muchos elfos domésticos, fueron a ver al director Dumbledore y él les contrató a ambos. Dumbledore se mostró de acuerdo en pagarle un sueldo si Dobby así lo quería, de modo que le ofreció 10 galeones a la semana y librar los fines de semana, pero eso fue excesivo para Dobby, quien regateó hacia abajo y al final aceptó un sueldo de 1 galeón a la semana y librar un día al mes, porque aunque a Dobby le gustaba la libertad, tampoco quería demasiada y prefería trabajar. La noche de Navidad de 1994, Dobby fue al dormitorio de Harry y lo despertó para desearle una feliz Navidad. Además, le trajo un regalo, un par de calcetines que había hecho él mismo, comprando la lana con su sueldo. Sin embargo, los dos calcetines eran distintos, uno rojo y el otro verde, pues Dobby creía que los calcetines debían ser de diferentes colores, y a su vez, Harry le regaló un par de calcetines viejos y feos de tío Vernon que no se ponía nunca, y Ron aprovechó para regalarle a Dobby un par de calcetines que acababan de regalarle y el jersey que, como cada año, le había hecho su madre y que él no quería. Además, en febrero de 1995, Dobby salvó a Harry de la desgracia cuando, el día de la segunda prueba del torneo de los Tres Magos, le despertó en la biblioteca justo a tiempo para que no llegara tarde y además le entregó las branquialgas para que pudiera respirar bajo el agua. Gracias a ello, Harry consiguió desenvolverse bien en la prueba y se sintió tan contento con Dobby que decidió regalarle a partir de entonces un par de calcetines todos los días durante un año entero. Por su parte, Dobby se había enterado de la función de las branquialgas porque haciendo los trabajos en la escuela había oído hablar a McGonagall y Moody sobre la segunda prueba, pero en realidad todo había sido una manipulación de Moody, que era el mortífago Barty Crouch Jr., quien sabía que Dobby le estaba escuchando y le usó para que ayudara a Harry a ganar. Durante el siguiente curso, sabemos que Hermione se empeñó en liberar a los elfos domésticos de Hogwarts, de modo que empezó a dejar ropa escondida en la sala común de Gryffindor para liberarlos a todos. Sin embargo, a los elfos eso les pareció un insulto, de modo que dejaron de ir a limpiar la sala común, tarea que recayó enteramente sobre Dobby. A partir de entonces, él se encargó de limpiar en solitario toda la sala, quedándose con toda la ropa que le daba Hermione, y de hecho, en una de esas ocasiones vio a Harry, quien le habló de sus necesidades para las reuniones secretas del ejército de Dumbledore, y Dobby le contó la existencia de la sala de los menesteres, algo que sería fundamental, pues a partir de entonces Harry usaría de manera continuada los poderes de aquella sala. En las navidades de 1995, Dobby le regaló a Harry un retrato de sí mismo, aunque a pesar de las buenas intenciones, era francamente espantoso, seguramente pintado por el propio elfo. Y lo más importante es que a mediados de curso, cuando Marietta Edgecombe traicionó al ejército de Dumbledore y los vendió a Umbridge, Dobby fue a la sala de los menesteres y avisó a Harry y a los demás de que la profesora les había descubierto e iba hacia ellos. Gracias a esa información, todos menos Harry pudieron huir a tiempo, que es lo mismo que decir que Dobby los salvó a todos de la expulsión inmediata de Hogwarts. A partir del sexto curso de Harry, Dobby estuvo en las cocinas del colegio trabajando junto con Kreacher, el elfo doméstico de la casa Black. Aquel año sus apariciones ya fueron menos frecuentes, pues Dobby únicamente hizo algo destacable cuando Harry le ordenó a él y a Kreacher que siguieran a Draco Malfoy para saber qué estaba tramando. Y Dobby estuvo vigilándole noche y día, sin pegar ojo durante una semana, hasta que descubrió que Malfoy estaba pasando mucho tiempo en la sala de los menesteres. Tras eso, Dobby se quedó trabajando en Hogwarts durante un año más, donde en algún momento consiguió trabar alguna clase de relación con Aberforth, el hermano de Dumbledore, quien vivía en Hogsmeade. Así pues, cuando a principios de 1998 Harry se encontraba en graves apuros en la mansión Malfoy, Aberforth decidió enviar a Dobby para rescatarle, quizá porque Dobby conocía a Harry, o quizá porque Dobby, al ser el antiguo siervo de los Malfoy, debía conocer bien la casa por dentro. En cualquier caso, Dobby se ocupó de llevar a Ollivander, Dean Thomas y Luna Lovegood al refugio de Billy Fleur, y luego volvió a salvar a Hermione de la tortura y la muerte, y de llevarla a ella, a Harry, a Ron y a Griphook a casa de Bill. Por desgracia, en el último momento, el puñal de Bellatrix Lestrange entró en la desaparición y se clavó en el pecho de Dobby. Las estrellas se reflejaron en sus enormes y brillantes ojos, mientras miraba suplicante a la persona que más admiraba de todo el mundo,
y con un último esfuerzo articulaba sus dos últimas palabras: Harry Potter. Harry no quiso hacer una tumba con magia para Dobby, sino que quiso enterrarlo como era debido, y Ron y Dean le ayudaron. Cuando tuvieron un hoyo bastante profundo, depositaron a Dobby en él, con la chaqueta de Harry por encima y un gorrito de lana en la cabeza. Luna fue quien se encargó de cerrarle los ojos y de dedicarle unas palabras, y luego Harry colocó una piedra blanca y erosionada por el mar, tumbada sobre la hierba, con las palabras: «Aquí yace Dobby, un elfo libre». Así que con esto termino mi vídeo sobre Dobby, el amigo de Harry Potter. Espero que os haya ayudado, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.